Muy buenos días. Muy buenos días. Primero de todo, gracias a los compañeros de los medios de comunicación que estáis en un día tan especial, ¿no? El tema de lo que se ha producido esta mañana y sencillamente a mí me corresponde ahora es presentar este acto que, o sea, en una reunión que tuvimos ya hace meses con José Luis Bonet, el presidente de Cámara España, pues pensamos que era bueno pues plasmar en un documento pues un poco la historia de los cambios estructurales que se han producido en nuestra economía, en nuestra sociedad, y la titulamos Los 45 años de la evolución de la economía, la evolución económica, social, empresarial e institucional de España, ¿no? Esto ha sido posible porque hemos cogido los dos equipos, mucho más potente el equipo de la Cámara, sin duda, que ha trabajado mucho más que el Consejo General. Lo que hemos hecho es dirigido por Raúl Mínguez, responsable de Servicios de Estudios de la Cámara, y Salvador Marín, catedrático de economistas contables de nuestro Consejo General. Y hemos hecho este estudio que lo que pretende es reflejar esta realidad, ¿no? Dudamos hace una semana cuando se programó para hoy 16 el funeral de Estado, si continuar o no continuar, pero yo creo que la mejor manera con toda mirada del mundo y con la máxima sinceridad, la mejor manera de colaborar y de poner en valor y reconocer a las personas que han padecido o que están pasando dificultades a raíz de médicas, sociales, empresariales de todo tipo, y también el reconocimiento a las miles de personas, ¿no?, que en los servicios esenciales, que yo creo que en el fondo, aparte de los sanitarios y junto con los sanitarios, ha habido miles de empresas, y cuando hablamos de empresas hablamos de equipos humanos, ¿no?, que con un acto de responsabilidad profesional, de entereza, pues han estado prestando los servicios esenciales, sanitarios, de transporte, alimentarios, de suministros. Pues es la mejor manera de poner en valor era seguir con esta presentación, ¿no? Antes de darle la palabra a José Luis Bonet, a mí a veces dices aquí siempre lo clásico, ¿no? Porque lo clásico es lo que al final sabes que funciona siempre, ¿no? Y la historia de estos 45 años, para cualquier economista, para cualquier persona que le interese, aparte de reconocer la magnitud del éxito, es la importancia de la estabilidad institucional. Hemos gozado de una razonable estabilidad institucional, que quiere decir que más o menos podíamos prever el próximo año, pues mira quién estuviera, habría un liderazgo gubernamental dirigido a conseguir objetivos que están todos asumidos. Bueno, yo debo decir que en mi caso los médicos que trataron a mi hermano puntualísimamente nos daban un parte diario de la situación. Hemos perdido la voz, ¿eh? Valentín, no se te oye. ¿Hay alguien con el micrófono? Ahora está sí o no. ¿Se me ha oído la última parte o no? ¿La última parte se ha oído o no? ¿Tengo que empezar? No. Bueno, digo, perdonadme. Digo, cualquier economista, perdóname si me repito, para que cualquier economista, cualquier persona que esté interesado en los temas económicos, pues vuelve siempre a los temas clásicos, ¿no? Es decir, la estabilidad institucional, el liderazgo institucional, objetivos compartidos y asumidos, las ganas de trabajar, de crecer, de progresar. Todo esto hace condiciones necesarias, posiblemente no suficientes, para
para que cada vez seamos más prósperos y, por tanto, haya un Estado más potente y más de bienestar, más mejor. Pues nada más. José Luis, vuelvo a repetir que ha sido un honor hacer este trabajo con vosotros. Muchas gracias, Valentín. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia a este acto de presentación del informe Una visión global de 45 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de España 1975-2020 y que, como ha quedado claro, ha sido fruto de la muy amable colaboración que hemos tenido con la Cámara de España, con el Consejo General de Economistas de España. Y además es que presentamos esto hoy aquí, en una jornada de una gran significación social, porque es cuando se ha rendido homenaje a las más de 28.000 víctimas del COVID, por lo menos las víctimas oficiales del COVID. Y a ellas y a sus familias quisiéramos, antes que nada, hacerles llegar nuestro afecto desde el sistema cameral. No cabe duda que el periodo de análisis que abarca este estudio, que va del 1975, a nuestros días, constituye la etapa de mayor crecimiento y prosperidad de nuestra historia. Y viene esto desde la restauración de la democracia en España, donde se inicia un prolongado periodo de desarrollo económico y social que tiene sus mimbres en el modelo de economía social de mercado que ha permitido consolidar nuestro estado de bienestar, ha posibilitado la apertura de nuestra economía y su integración en la Unión Europea y que al final nos ha impulsado hacia la modernización. Y sirva como ejemplo de esta evolución el incremento exponencial de la renta per cápita española, que ha pasado de 1.000 euros en 1975 a los casi 30.000 de la actualidad. O también la transición desde un país con importantes carencias en lo que se refiere a infraestructuras y en 1975 hasta ser considerado a día de hoy como uno de los países más avanzados en cuanto a infraestructuras del mundo, según el Índice de Competitividad Global 2019 publicado por el Foro Económico Mundial. No cabe duda de que los avances logrados durante esta etapa realmente exitosa han estado sustentados, como decía Valentín, por la estabilidad económica, política y social que ha traído consigo nuestro sistema institucional basado en la Constitución de 1978, marco que consagra los principios de la democracia, de la economía social de mercado, el Estado de Derecho, el Estado del Bienestar, la monarquía parlamentaria y el Estado autonómico. A lo que se añade nuestra pertenencia a la Unión Europea desde 1986, que tantos beneficios ha aportado para el desarrollo del país, gracias, entre otros, a la llegada de los fondos europeos, tanto estructurales como de cohesión, y a la participación desde el principio en la Unión Económica y Monetaria. En este contexto, quiero destacar el estrecho vínculo que existe entre la sociedad española y el mundo empresarial. Las empresas han desempeñado un protagonismo clave en el desarrollo de España desde 1975, conformándose como la base de la actividad económica del país, la principal fuente de empleo y el sustento más importante del estado del bienestar y del sector público. Los ciudadanos y las empresas constituyen, de este modo, una unidad indisociable con intereses compartidos, una interrelación que deriva en la necesaria colaboración público-privada como principio de base en aras al bienestar y al interés general. Han sido estos unos años en los que, a pesar de las dificultades que nos hemos encontrado por el camino, el país, las empresas y la sociedad en su conjunto han sabido afrontarlas con determinación para llegar a este punto de nuestra historia. Todavía hay dificultades que superar, pero es ahora, tras 45 años de democracia,
cuando encaramos el reto más difícil al que nunca nos hayamos enfrentado. Es la pandemia del COVID-19, que ha generado una crisis sanitaria sin precedentes, al menos en la historia reciente de nuestro país, y con dramáticos efectos en términos sociales y consecuencias muy negativas en el ámbito económico y empresarial. Para hacerle frente, fue necesario adoptar medidas restrictivas de carácter extraordinario con objeto de evitar su propagación. Particularmente, el Gobierno se vio obligado a imponer la paralización de una parte significativa de la actividad económica y el confinamiento de la población. Estas dos medidas han tenido un impacto muy negativo sobre la estructura productiva de nuestra economía. Durante el 2020, la economía española sufrirá una profunda recesión no conocida durante todos estos años de estabilidad política y económica que ha traído consigo la democracia. Según las previsiones de la Cámara de Comercio de España, el PIB experimentará una caída abrupta cercana al 11%, cifra nunca antes registrada. Dados los retos que hay que afrontar para superar los efectos de la pandemia y proteger el estado del bienestar que tanto nos ha costado conseguir, es preciso recordar que las empresas requieren de un entorno seguro para desarrollar su actividad y generar empleo. Por ello, hoy más que nunca se hace imprescindible garantizar la estabilidad económica, política y social en el marco de nuestro sistema institucional que se asienta en los principios fundamentales de la Constitución del 78. En este sentido, es necesario el diálogo y el consenso entre las principales fuerzas políticas, económicas y sociales para adoptar las medidas y reformas necesarias para la recuperación y la reconstrucción. Se trataría del pilar más eficaz para generar la confianza y el ánimo que el tejido empresarial necesita para devolver al país a la senda del crecimiento. Un entorno de seguridad en el que pueda desarrollarse la cooperación público-privada como herramienta para fomentar el crecimiento, la competitividad de nuestra economía y, en definitiva, para impulsar el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos. Estas certezas sobre lo que son las bases de nuestro crecimiento quedan perfectamente recogidas en el informe que hoy presentamos aquí, gracias a su completa revisión de lo acontecido en el escenario económico, social, empresarial e institucional durante las últimas décadas. Permítanme que agradezca la oportunidad de colaboración al Consejo General de Economistas de España y en particular a su presidente y amigo Valentí Pi. Un proyecto que esperamos tenga su continuidad para ofrecer la perspectiva territorial y la perspectiva sectorial de esta apasionante etapa de nuestra historia y nos siga así aportando enseñanzas para afrontar los inminentes e irrenunciables retos a los que nuestro país se enfrenta. Porque si de la lectura de este informe se deduce que España desde la transición a la democracia ha dado un salto mayúsculo en desarrollo y bienestar, y si es cierto que la pandemia nos ha frenado en seco y nos ha situado en un impasse importante, también es cierto que formar parte de Europa nos protege de la desgracia de una manera sustancial. Ahí están el Banco Central Europeo y las medidas de estímulo de la Unión Europea para la reconstrucción que ahora se están negociando. Y debemos tener claro que va a depender de nosotros, los españoles, convertir la crisis del COVID-19 en una oportunidad para que España dé un nuevo salto en desarrollo y bienestar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. Ahora intervendrán los autores de este estudio, del equipo. Primero, Salvador Marín. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Voy a compartir mi pantalla porque voy a usar un PowerPoint. Un segundo. Ya creo que estoy aquí. Y ya se está poniendo la pantalla. Vale. Entiendo que ya todo el mundo lo ve, ¿correcto? Vale. Bueno, pues en primer lugar, darle las gracias tanto al presidente Bonet como al presidente Pic por las palabras que me han dedicado al equipo.
Dar las gracias a todos las personas que nos están acompañando. No voy a dedicarle nada al título porque ya lo ha hablado Valentín y también Bonet. Simplemente pues darle las gracias a los miembros del equipo de trabajo pues, que le han dedicado muchísimas horas al desarrollo de este informe, de este proyecto. Vamos a hacer aunque ya tienen ustedes toda la información, tienen ustedes el estudio, el informe, tienen la nota de prensa y alguna información adicional que habrá mandado Ernesto y el resto de compañeros. A ver, el índice pues lo hemos dividido en 10 capítulos. En esos 10 capítulos lo que estábamos buscando con este trabajo pues no era como su nombre indica, una visión global de lo que es de España en el periodo del 75-2020, es como una radiografía, es como una resonancia de la España de ese periodo. No buscábamos hacer un tratado exhaustivo de historia económica, social o sociológica de España. Para eso ya existe suficiente bibliografía y artículos doctrinales que lo hacen y lo hacen muy bien, sino pues queríamos pues poner en valor con datos pues toda esta mayúsculo avance que ha tenido España en estos 45 años. Que muchas veces, como bien decimos en la introducción, pues las ramas no dejan ver el bosque. Parece ser que en los últimos años de la serie, más veces de la que parece razonable, se alude a lo inmediato, a lo fugaz, a como si no existiera un ayer, un porqué, una evolución. Eso en economía o en las ciencias sociales es impensable, siempre hay que ponerse en comparación con algo, siempre hay que ver cómo se ha evolucionado. Y en este sentido, nuestro punto de partida, pues evidentemente fue la Constitución española del año 78 y los años anteriores, lo que es la transición del año 75, ¿no? Esta estructura que hicimos de capítulos, básicamente pues la centramos en hechos muy potentes que lo tienen ustedes en la página 10, pues evidentemente la transición española, la aceptación de las nuevas reglas y marcos de convivencia, la monarquía parlamentaria, la separación de poderes, que es primordial, y el desarrollo de las instituciones clave del Estado. Hemos dado un salto espectacular. Evidentemente, los pactos de la Moncloa, la descentralización que se ha ocurrido en España, somos uno de los países más descentralizados de Europa, la adhesión a la Unión Europea, el derecho y el desarrollo y la consolidación de las instituciones y el Estado social y de derecho, los avances espectaculares en educación, en empleo, en sanidad, en infraestructuras, en presencia de organismos internacionales. Y todo esto lo hemos hecho, yo no le diría que le hemos puesto pasión, le hemos puesto, como decimos, al final le hemos puesto datos. Había un estadístico importante, profesor universitario, William Ewart, que decía, cuando le preguntaban sobre datos económicos y sociales, decía, bueno, en Dios confío, el resto tráigame datos. Y eso es lo que hemos querido hacer con este trabajo. Los 10 capítulos que le hemos indicado, evidentemente empezamos por el capítulo de democracia, territorio y demografía. El capítulo de demografía, pues lo hemos centrado, cuando ustedes lo revisen y lo miren, lo hemos centrado en la transición, ¿no? Un pequeño análisis de la legalización de los partidos políticos, los hechos históricos que se dieron, que ustedes los conocen muy bien, las primeras elecciones democráticas, la creación de las comunidades autónomas de primer nivel o más rápidas y más lentas. Bueno, y al final hemos llegado a una distribución territorial española, que está basada en los 2 artículos primeros de la Constitución española, creemos que muestra una distribución muy destacable, ¿no? También lo hemos dedicado este primer capítulo, sobre todo a poner en valor la estructura que nos dotamos todos con la Constitución, ¿no? La separación de poderes, la monarquía parlamentaria, en la que el jefe del Estado, el rey, no tiene poder ejecutivo. Hay 3 poderes importantes que deben estar perfectamente separados, el poder judicial, legislativo y ejecutivo, y una serie de órganos consultivos, instituciones españolas que han crecido y han crecido mucho y muy bien y muy comparables a nivel internacional. También aquí, evidentemente, le dedicamos un tiempo importante a la evolución de la población española. Hemos pasado de 35 millones y medio a 47 millones. España ha crecido en personas de forma pues también muy destacable. Hecho esto, vimos que evidentemente el saldo vegetativo, como ahora veremos, pues ha cambiado básicamente porque hemos pasado del año 1975 a no tener prácticamente
o sea, tener bastantes nacimientos y menos esperanza de vida, pues a menos nacimientos y muchísima esperanza de vida, como ahora veremos. También nuestra sociedad cambió, ¿no?, de saldo migratorio. Fuimos una sociedad de migrantes a una sociedad de recepción de migrantes en este caso. Hemos pasado también pues el bache cuando la crisis salieron hubo personas que volvieron buscando otros lugares de trabajo y ahora pues están volviendo otra vez en este saldo de migratorio hacia España. Y eso pues también lo ponemos en valor en este trabajo. Comparamos y analizamos lo que habla de la España vaciada, ¿no? Pues han crecido más las ciudades, han salido de los entornos rurales y bueno, es un dato que ahora pues se está trabajando y se está pensando como, digamos, incentivar o poner en valor de que se haga una distribución de otra forma, ¿no? Aún así, España no tiene tantas aglomeraciones, ¿no?, en los núcleos urbanos si comparar con otros países. Hecha esta radiografía, primera del capítulo 1, que es un resumen de lo que le estoy haciendo, ya nos dedicamos a un hecho importante, la entrada de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea pues, nos cambió a todos, ¿no? Es verdad que ya, bueno, la primera petición de entrada a la Unión Europea fue en el año 1962, por eso decíamos antes que muchas veces nos miramos solamente al de ayer y bueno, esto es el trabajo de muchísimas personas y se lo reconocemos, ¿no? Y estamos admirados por ello. Pues bueno, la entrada a la Unión Europea y pues eso supuso avances pues muy importantes, lo ha dicho el señor Bonet, tenemos la suerte de estar dentro de Europa. Bien, pues todos los fondos europeos nos han ayudado muchísimo y bueno, pues conllevó la apertura definitiva de la economía española al resto del mundo. Le dedicamos tiempo a analizar todo esto, vemos los gastos que hay por países, las contribuciones. España hasta ahora ha sido receptor neto. Bueno, pues con el tema de la salida de UK, pues puede que nos convirtamos en contribuyentes, pues bueno, tenemos también que devolver todo o aportar en esta Unión Europea, pues todo también lo que hemos ido recibiendo. Y bueno, estamos en la parte final, pues dedicamos un tiempo de que es importante lo que está ahora mismo discutiendo, el marco financiero plurianual 2021-2027. Todas las actividades se están trabajando para el tema de post-COVID-19 y ahí pues debemos de ponerle atención. Nosotros creemos también, y es importante destacar, que lo tenéis en la página 29 y 30, que nuestra presencia internacional es muy, muy importante. Pues estamos en el G20, la OCDE, las principales instituciones, son muchísimas las que hemos destacado ahí. Pero lo que hace es poner en valor también lo que es, digamos, pues todos los cuerpos administrativos, altos funcionarios españoles que están representando a España y la están representando muy bien en todo este tipo de instituciones. Dicho eso, en el siguiente capítulo ya nos detuvimos un poquito más lentos, ya habíamos dicho en el capítulo 1, pues en lo que es la red institucional, el servicio público que se realiza en España y también el avance en el ordenamiento jurídico. Volvimos otra vez a hablar, pues ya de forma más detenida, de lo que son esto es una constante en la parte primera, en la distribución de poderes del Estado, judicial, legislativo, ejecutivo, que hay que preservar y hay que conservar. La figura de la monarquía parlamentaria, el Tribunal Constitucional, que ha hecho y hace un gran papel, y los diferentes órganos consultivos. Destacamos esta red institucional. Destacamos la gran evolución que hay de las administraciones públicas, estatal, comunidades autónomas, local. Hemos visto que hay un cierto movimiento de la administración pública estatal, lógico, a las comunidades autónomas y local. Sobre todo también la profesionalización de los cuerpos de la administración pública, pues eso al final también dota de seguridad y de criterio a nuestra nación. Y bueno, lo destacamos. Vemos que el gasto público en relación al PIB, pues bueno, pues ha estado ahí años por debajo de la media. Ahora en 2018 hay un error en la parte final, no es 45,8, es 40. Estamos más o menos de la media, un poquito más de la media europea en función del PIB. Bueno, pues España hace su esfuerzo, evidentemente, hacemos esfuerzo, todos los españoles, en gasto público. Si no, eso lo dice nuestra Constitución, son de Estado social y de derecho. El gasto social en España y la Unión Europea, este era el gasto total, este es el social, ¿no? Pues también hay importantes avances, todavía tenemos que seguir trabajando en ello, pero pues se han hecho
porcentajes o incrementos importantes si tú comparas del año 75. Una vez hecha esa radiografía dijimos, oye, vamos a dedicarle un tiempo al cuadro macroeconómico general, es lo que a los economistas, como decía Pic, nos gusta dedicarle, nos gusta echarle un ojo. Bueno, aquí hay infinidad de gráficos, de datos. Yo lo que destacaría es que España ha multiplicado por 2,3 su PIB real per cápita en estos 4 décadas y media. Y si ustedes se fijan, porque también me lo decía el otro día mis compañeros de trabajo, incluso los de comunicación, bueno, es que en 45 años es normal que crezca. Digo, bueno, pues es que lo importante es que en los 45 años, gracias a esta red institucional, a esta estabilidad, a esta forma de crear equipos, de trabajar, de crear instituciones, de sociedad civil, de ciudadanía, hemos logrado que la pendiente siempre sea hacia arriba, siempre sea positiva. Evidentemente, en 2007, con la crisis, pues hubo una bajada, pero luego, otra vez empezamos a remontar. Oye, eso es un dato muy destacable. Ahí lo tienen ustedes, lo del PIB, ¿no? Bueno, el tema de las exportaciones que ahora habla Raúl, pues yo creo que no ha habido país desarrollado que haya hecho, sobre todo a partir de 2010, ese incremento espectacular en el peso de las exportaciones y del PIB, o, por ejemplo, de esta balanza por cuenta corriente en datos positivos que veníamos siempre de déficits de años anteriores. En cuanto al componente de nuestro PIB, pues hemos pasado a una sociedad de servicios, ¿no? Lo que más pesa es el ámbito de servicios, como ustedes ven ahí, hemos bajado en industria, en construcción, bueno, pero bueno, esta es la estructura que tenemos y la estructura que nos hemos dotado y la estructura que tenemos que trabajar sobre ella. Evidentemente, el turismo ha sido espectacular el crecimiento, han venido más de 86 millones de personas y si han venido es porque quieren venir, porque en España se le da un servicio. Y bueno, nuestro IPC que venía de los que recordamos aquella época, los años 80, unos IPCs desbocados, bueno, pues es perfectamente controlado. La deuda pública, es verdad que a partir del 2005, 2006, sobre todo el año 2010 para adelante, pues hay un incremento espectacular, como ustedes ven en esa gráfica. En relación al PIB, luego ahí sí, el PIB en los últimos años de la serie se estabiliza. Y, como decía antes, nuestro PIB real per cápita, en comparación con otros países, pues ya estamos básicamente en la muestra que hemos ido trabajando. ¿Me escuchan? ¿Oiga? Sí, ¿no? ¿Se me escucha? Sí. Es que me pensaba que se había colgado. Entonces, aquí pueden ver ustedes que, bueno, con respecto a Italia, hemos estado mucho más, hemos logrado converger prácticamente casi con ellos. Francia, pues estamos ahí. España, pues es una economía potente a nivel europeo. Hecho esto, hechas esas radiografías, este capítulo que lo dividimos, pensamos que es interesante porque es análisis global de la evolución de los principales bloques de interés, como una radiografía también, como una resonancia del empleo. Oye, ¿qué pasa con nuestro empleo? Evidentemente, la tasa de paro es algún problema que tenemos que solucionar, y más ahora, a partir con el post-COVID, ¿no? Y espera que llegue en octubre, noviembre, diciembre, como bien decía el PIC. Pero bueno, nuestra población precisamente activa hemos pasado de 25 millones a 39. O sea, las empresas, España ha creado oportunidades, crea oportunidades. Las mujeres, ¿no? La incorporación de las mujeres al trabajo ha sido también espectacular, de 3 millones a 10 millones. En fin, seguro que quedan cosas por hacer, pero se han hecho muchísimas cosas y ahí los datos lo muestran, ¿no? No es una impresión nuestra. Es verdad, nosotros hemos hecho un análisis, pero ahí está la evolución de la población ocupada. ¿Qué decirles, no? El cambio también se ve, luego la población ocupada cuando ustedes lo ven por sectores, ¿no? Por ejemplo, pues en el año 75 agricultura tenía el 21,62 y en el año 2020 el 3,98. Servicios tenía el 40,93 y en 2020 tenía el 75%. Bien, pues esto es la estructura que tiene la evolución de la población activa. Destacar también la evaluación de los asalariados según el tipo de contrato. Pues el 74% es indefinido, temporal veríamos de cifras del 68% y menores, porque ahí estamos solo viendo 2002. Educación, bueno, pues fíjense ustedes, en el 75 el 1,9% del PIB se invertía en educación. Una sociedad formada, una sociedad civil potente, una sociedad educada, no dirigida, es muy importante para un país. Y ahí todos los poderes públicos, todos los que tienen algo que decir, incluso todas las ciudades, tenemos que preservarlo, tenemos que
hacer que esto funcione, ¿no? Que se forme en libertad, que se forme en derechos, que se forme... Y bueno, estamos aplicando en torno al 4 y pico %, ahí andamos, todavía nos falta un poquito para llegar a la media europea. La tasa de abandono escolar temprano se ha bajado muchísimo, fíjense ustedes, estamos, bueno, pues del 77% que venía yo 75% a 18,3%, la media europea está más baja, bueno, tenemos que seguir haciendo esfuerzo, pero bueno, se notan, ¿no?, las inversiones en esto, en la tasa de abandono escolar temprano. Este gráfico me gusta porque esto, cuando haces comparaciones con la Unión Europea o con otros, con el país de mayor rendimiento, el país de menor rendimiento, por ejemplo, en educación infantil y atención a la infancia, pues estamos, España, que es el del color este gordito, ¿no?, el naranjita, estamos ahí pues cerca, muy cerca del país de mayor rendimiento y por encima del objetivo de la Unión Europea. En otros estamos por encima del objetivo de la Unión Europea, pero aún nos falta trabajar. Pero bueno, esta radiografía, esta foto también te dice que las inversiones pues dan sus resultados, y que no todo es malo, ¿no? Hay muchos datos y muy buenos. Sanidad, ¿qué decir de sanidad? Y más ahora, en la COVID-19. Fíjense ustedes la evolución del gasto sanitario del 75 al 2015, espectacular. De hecho, está recogido en nuestra Constitución, Estado Social y Derecho. La evolución de la esperanza de vida. Es decir, un país, si se incrementa su esperanza de vida, es porque es un país que es amigable, es un país que está trabajando, que hay tranquilidad, que hay criterio, que hay ayuda a las personas. Nadie se queda atrás. Bueno, pues la esperanza de vida también en España, tanto en hombres como mujeres, es algo muy, muy destacable. En posiciones de ranking estamos ahí. El I+D+I, bueno, el I+D+I hemos pasado, fíjense, es de 25, 0,43, estamos en 1,24 ahora mismo. Aún tenemos que subir, ¿no? Aquí es verdad que si desglosas, no es lo mismo las empresas que las administraciones públicas. Ahí ven ustedes que todavía estamos acercándonos, pero todavía tenemos una brecha con el medio de la Unión Europea. Pero bueno, se ha hecho muchísimo desde el año 75 y ven ustedes que según el componente que mires, gastos de I+D internos, no es lo mismo que gastos de capital o retribución de otros gastos corrientes. Las administraciones públicas han invertido también bastante en este tipo de actividades, también las empresas. Si comparamos por comunidades autónomas, pues bueno, si comparas 2000 con 2018 también han ido incrementando en general lo que es de 2000 a 2008, 18 esa inversión. Bueno, alguien puede decir, aún falta, bueno, pero lo raro sería que fuéramos hacia atrás. Es decir, lo importante es que vayamos hacia adelante. Renta, ahorro y fiscalidad. Renta, ahorro, esto, aunque ya se habló en el capítulo 5, en Macroeconómico General, se puso la foto, pues la renta nacional bruta, la renta nacional disponible, también la subida, de ustedes es constante. Ahí la mediana, la foto que se hace. El ahorro nacional viene más desde el ahorro privado que del ahorro público, eso está claro, como ahí pueden ver ustedes, y eso es algo a que tenemos que dedicarle también tiempo, al ahorro público. ¿Qué decirles de la presión fiscal que está tanto ahora mismo en el candelero, ¿no?, del debate? Bueno, es verdad que un 18% en el año 75 era muy poco. Si queríamos dotarnos de un país moderno, un país que cumplía el Estado Social y Derecho, pues teníamos todos que aportar y lo ha hecho. Y España es muy responsable. España tiene una presión fiscal, pues bueno, ahí en torno al 35,20. Eso es la definición de presión fiscal general. Si tú ya hablas de presión fiscal normativa, es decir, el esfuerzo que tú tienes que hacer en función de tu renta, pues ahí España está muy por encima, está por encima de la Unión Europea. Es decir, es un país responsable. Nuestra presión fiscal normativa pues, se ha acercado a los medios de la Unión Europea, incluso por encima, porque no solamente entra lo que es IVA, IRPF, sociedades, sino también las cotizaciones sociales. En España no se puede decir que no se pagan impuestos. Si no, sería imposible esos ratios que hemos dicho antes de educación, de sanidad, de empleo, etcétera. Y ahí está la información. Bueno, en inversión, stock de capital e infraestructuras, nuestra evolución de la inversión bruta nominal, este trabajo nos apoyamos del tema de la Fundación BBVA, del IDIE, fíjense, en el año 75 hasta el 2009 subida espectacular, luego evidentemente la crisis baja y luego a partir del 2013-14 empezamos a subir otra vez. Ahí tiene usted la distinción, ¿no? No es lo mismo por material de transporte que TIC, que vivienda, pueden verlo en el análisis. Y la evolución del capital productivo real, lo que es real, fíjense, como también sigue una constante. A mí lo que más me ha impresionado de todo este periodo es que vamos subiendo, incluso en términos reales, ¿no?
Y bueno, eso habla muy bien de un periodo de estabilidad como hemos tenido en España, ¿no? La inversión en infraestructuras, fíjense, hemos pasado de 25 euros de inversión media por habitante a 200. Nadie puede decir que no se han hecho, también con la ayuda de la Unión Europea, unas inversiones en infraestructuras espectaculares, por ejemplo, temas viarios, temas hidráulicos, ferroviarios, portuarios, infraestructuras urbanas. El cambio de fisnómico de España ha sido espectacular y el dinero se ha dedicado a lo que tenía que dedicarse. Los fondos, yo creo que España ha sido un ejemplo de aplicación de los fondos de la Unión Europea, por citar un dato, ¿no? Y ahí los datos, las gráficas no lo demuestran. Bueno, y esto era una radiografía total. Luego ya hablamos de la contribución de las empresas españolas, que hemos dedicado 2 capítulos por la importancia que ya se ha dicho aquí de la aportación de la empresa al desarrollo económico y empresarial en estos 45 años. Y yo en este caso le cedo la palabra a Raúl Mínguez para que continúe explicando. Bueno, buenos días. Sí, ¿se me oye? Sí. Buenos días. Muchas gracias, Salvador. Quiero también agradecer, por supuesto, al Consejo General de Economistas por esta magnífica colaboración que hemos tenido y que ha dado en un fruto, entendemos que desde la Cámara muy satisfactorio y muy potente para tener una visión de la economía española durante estos 45 años. Como comentaba Salvador, nosotros hemos también querido aportar esa visión de las empresas, del tejido productivo en esta dinámica. Entendemos que el progreso, la prosperidad que ha alcanzado la economía española tiene su base principal en la aportación de las empresas. Es uno de sus pilares principales. Y en ese sentido hemos llevado a cabo un ejercicio, por una parte, de revisión de la aportación en términos económicos, esas dinámicas que ha explicado Salvador, y por otra parte la visión de las empresas en cuanto a la opinión más cualitativa, que ahora expondremos. Bien, en el primero de los apartados hay una serie en el documento, una serie de análisis gráficos, datos estadísticos que nos ponen de manifiesto cuál ha sido la principal contribución en distintos ámbitos de las empresas. Quisiera destacar ahora tres de estos ámbitos, aparte de otros muchos que ya digo que están en el informe. Uno es la internacionalización. La empresa ha sido el protagonista principal de la internacionalización espectacular de la economía española desde el año 75 al año 2020, hasta la situación actual, de tal suerte que de representar, como aparece en la presentación, del 11,3% del PIB al sector exterior, a representar a día de hoy más de un tercio del PIB. Por lo tanto, tenemos 210.000 empresas que exportan, 52.000 de modo regular, tenemos unas 500 empresas que son líderes en sus mercados, mundialmente conocidos, en un entorno competitivo complejo, y por lo tanto es una cuestión que tenemos que poner de manifiesto, resaltar y cuidar, reconocer esa contribución de la empresa española a la internacionalización. Un segundo apartado es el de la innovación. La innovación es la fuente de la productividad, la fuente de la creación de riqueza, de la creación de empleo y de la mejora competitiva gradual. En ese sentido, la empresa ha incorporado la dimensión innovadora en su quehacer cotidiano, en su operativa, en su estrategia, y buena parte de las empresas españolas, estamos hablando en torno a un 20% de las empresas de más de 10 trabajadores, innovan hoy en día. Por lo tanto, esta es una dimensión también en la que las empresas han tenido un papel protagonista. Invertir en innovación, en desarrollo, en innovación como un acicate para el conjunto de la economía, un efecto motor potente. Y en tercer lugar, quisiera también destacar el papel de las empresas desde el punto de vista de la responsabilidad social, corporativa o empresarial, es decir, el integrar paulatinamente en sus prácticas empresariales esa dimensión no solo económica, sino también social, de responsabilidad colectiva, devolviendo a la sociedad lo que se obtiene de ella y contribuyendo, entre otros, a objetivos tan relevantes como son los de desarrollo sostenible, que, como vemos en la presentación, pues han asumido las empresas.
También del análisis de la documentación y la estadística existente se manifiestan una serie de desafíos, una serie de retos que aparecen ahí, retos en los que la empresa tiene un papel primordial, unos retos para la empresa, pero que, dada su trascendencia y ese efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía, del sistema económico, social e institucional, pues debemos de tener en consideración y ayudar a superarlos. Por una parte, la digitalización, por otra parte, la transición energética, la lucha contra el cambio climático, la transición ecológica. Por otra parte, el seguir incorporando la dimensión innovadora, el gasto en inversión, el gasto en I+D, inversión en este tipo de tecnologías, de prácticas. Por supuesto, la productividad es la fuente, como decía anteriormente, de la competitividad, de la creación sostenida de empleo y de producción por parte de las empresas. Y, por último, el incremento de la dimensión media del tejido empresarial. Tenemos el 99,9% de las empresas españolas son pymes, por tanto, una dimensión media inferior a las empresas del promedio comunitario y, en particular, de los países líderes de la Unión Europea. Aquí está una de nuestras principales debilidades. En última instancia, este desafío se resume en ese aumento de la competitividad y del bienestar colectivo. Este ejercicio de carácter más estadístico, documental, se ha completado con una encuesta que hemos hecho a las empresas de la Cámara de Comercio de España. Una encuesta que ha tratado de pulsar cuál es su opinión. En ese sentido, las empresas nos han manifestado de modo unánime que el hito más destacado de los últimos 45 años ha sido el proceso de incorporación en la Unión Europea. Ha sido ya digo que de modo unánime, el elemento que ha condicionado y que ha impulsado tanto la economía española como el desarrollo del estado del bienestar. Ha permitido consolidar, por lo tanto, la apertura exterior, ampliar el mercado y crear y ampliar el mercado único. Ha permitido la incorporación a la economía española de capital extranjero que aparte de los fondos en sí mismos, han incorporado una serie de prácticas en distintos ámbitos que han mejorado la competitividad de las empresas. Por supuesto, la estabilidad, la disciplina macroeconómica que ha supuesto el formar parte desde el principio de la Unión Económica y Monetaria, del proyecto de la zona euro, de la moneda única, pues ha sido también un pilar de la prosperidad y de la estabilidad en este periodo. Por supuesto, un entorno de tipos de interés bajos, moderados, lo que ha supuesto evidentemente el ceder esa soberanía o parte de esa soberanía en materia de política monetaria, y también se destacan los empresarios, destacan la bondad que ha supuesto el acuerdo Schengen para los intercambios específicamente de movimientos de personas, que es muy importante en ámbitos sectoriales destacados de la economía española, como es el turismo. La opinión sobre en sí el conjunto de la evolución de la economía también queda matizada o queda refrendada por la opinión de las empresas acerca de cómo han contribuido este tejido empresarial, estas empresas, a la evolución general desde el año 1975. Aquí las empresas también son unánimes en destacar su papel, su compromiso, el convencimiento de que tienen una responsabilidad fundamental del tejido empresarial, del sector privado, a la hora de conseguir crear empleo, de crear riqueza en la economía española. Las empresas son conscientes de cuál es su rol, de cuál es su protagonismo en una economía social de mercado que desde el año 1975 pues, está implantada en España, y por lo tanto, lejos de evitar asumir ese rol, han actuado con firmeza y determinación y han asumido ese rol de modo responsable, que ha derivado en la creación de empleo. Las empresas han tenido un papel fundamental, y lo tienen y lo tendrán en el proceso de creación de empleo, por supuesto en la formación de los trabajadores,
en el impulso de la inversión, un componente importante y fundamental de la demanda nacional. También, evidentemente, sus contribuciones, sus impuestos, los salarios que abonan, los dividendos a los accionistas, todo ese mundo de stakeholders que rodea el ámbito empresarial es fundamental a la hora de incorporar rentas y de incorporar ingresos en el sistema productivo español. Son un elemento fundamental de la cohesión territorial porque por la vía del efecto tractor, el efecto arrastre sobre los proveedores locales, la internacionalización también los empresarios lo ponen de relieve, ponen no solamente desde el punto de vista teórico, como hemos visto, sino que ellos mismos también son conscientes de cuál ha sido, cualquiera que sea el tamaño y el sector, cuál ha sido la relevancia de la internacionalización y también de otro elemento que hemos comentado anteriormente, como es el de la innovación, la incorporación de I+D, la tecnología y la digitalización en los procesos. Este análisis, como digo, basado en la opinión de las empresas, también tiene sus matices desde el punto de vista sectorial. Bueno, en el documento se recogen con mayor detalle cuáles son las opiniones específicas de las empresas de los distintos sectores. No me voy a detener en ello, lo tienen en el documento, pero sí que hay una serie de matices muy interesantes que evidencian pues, que en esta trayectoria de 45 años ha habido distintos comportamientos y distintos condicionantes, pero el común denominador ha sido el progreso, el de la contribución de las empresas a la evolución de cada uno de ellos, de los sectores, y el de velar por la prosperidad del conjunto del país. Y finalmente los empresarios también destacan, preguntados por cuáles son los retos o los desafíos a los cuales se enfrentan, pues destacan, igual que comentábamos anteriormente desde el punto de vista más teórico, más documental, que los retos inminentes son la innovación, la digitalización, la transición energética, ecológica, la incorporación de la sostenibilidad, son los retos inminentes para incorporar, para el éxito o para seguir progresando en el horizonte medio y del largo plazo. Evidentemente el trabajo se ha realizado, esta encuesta se ha realizado durante la pandemia y, como no podía ser de otro modo, nos ha manifestado que el impacto de la crisis sanitaria está siendo importante y generalizado. Es verdad que hay diferencias en algunos ámbitos sectoriales, se han visto más perjudicados que otros, pero hay una coincidencia de impresiones en determinar que España ha tenido una trayectoria histórica no lineal, sino con sobresaltos, no exenta de dificultades, se ha sabido sobreponer, y los empresarios coinciden en que la clave es recuperar la confianza, tener ánimos para superar esta situación y trabajar juntos para la recuperación y la reconstrucción. Es una opinión unánime que muestra en ese sentido el vigor y el impulso que tienen los empresarios que han tenido y que tendrán de cara a esta fase tan trascendental en la cual nos encontramos. Bueno, esta es la parte empresarial que se concreta o se completa con una serie de indicadores que doy paso, que tienen en el documento, y como he comentado anteriormente también Salvador, doy paso a Salvador para el cierre de nuestra exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, solamente dos minutos más, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, se te oye. Lo único es que al final hay un capítulo de indicadores clave. Son indicadores, son voces que ustedes pueden acudir en la página 119 a 125. A ver, pues hay un listado de 51, pues por ejemplo, colaboración público-privada. Dentro de las respectivas esferas pues han hecho muchísimo, de las respectivas esferas cada uno ha hecho muchísimo por estos 45 años. ¿Qué decir de las instituciones del Estado? ¿Qué decir de la sociedad civil, de la Constitución española,
de la educación, del empleo, es decir, empresas, empresarios, esfuerzo inversor, internacionalización, monarquía parlamentaria, nación española, pactos, presencia internacional, Producto Interior Bruto. Bueno, muchos indicadores que yo recomiendo que les dediquen un tiempo. Y ya por último, las conclusiones. Bueno, todo trabajo tiene unas conclusiones. Al final lo que se ha puesto de manifiesto es el avance de España como país en los últimos 45 años. Es verdad que no, esta visión global en la cual han trabajado pues, un equipo muy multidisciplinar, economistas, sociólogos, abogados, profesores universitarios de diferentes comunidades autónomas, pues hace que no estemos ante un tratado, pero sí que estamos ante una visión importante de la historia económica, social y sociológica de España, ¿no? Nuestro objetivo era mostrarlo. Hemos seguido también la teoría, en este caso, ustedes conocerán, del libro de Johan Norberg, Progreso, 10 razones para mirar el futuro con optimismo, al igual que ocurre en el mundo el último medio siglo. No todo es tan negativo, sino que hemos vivido una notable expansión en libertades, en progreso y crecimiento de los sueldos, de la economía, reducción de la pobreza, una continuada mejora en el campo de la salud. Bueno, y esas conclusiones se ponen de manifiesto aquí, ¿no? Yo destacaría, o pondría el acento, por decir algo, solo 3 o 4, o sea, la Constitución española. España es un Estado social y democrático de derecho, la indivisibilidad de la nación española. España es uno de los países más descentralizados de la Unión Europea. La aportación del PIB, la apertura económica, la libertad de empresa, la libertad de prensa, la transición española a la modélica, el funcionamiento de las instituciones del Estado, el crecimiento del PIB, de educación, de sanidad, de esperanza de vida, el sistema sanitario, el stock de capital, las infraestructuras, la presión fiscal normativa, el tejido empresarial, en fin, toda una serie de conclusiones que las hemos ido remarcando y que vienen a, bueno, pues a lo que he dicho antes, a poner en valor estos 45 años. Nosotros creemos que esto hay que preservarlo, hay que cuidarlo y hay que continuar creciendo en esta línea. Nada más. Yo creo que ya cedo la palabra pues a los señores Pic o señor Pic, por si quiere decir algo. El señor Bonet, ahora Bonet, perdón. Le damos la palabra a los periodistas, ¿no? Si nos quieren preguntar alguna cosa, ¿no? Bueno, aquí no sé, a ver si hemos apabullado con tanta información, ¿no? No, yo, vamos a ver, no sé, ¿no tenéis ninguna pregunta? Hola, buenos días. Sí, buenos días. Andrea, buenos días. ¿Qué tal? Soy Andrea Aguado de OK Diario. Hablabais de presión fiscal. Me gustaría saber si esto tendría alguna consecuencia en los datos que habéis presentado con los planes del gobierno, planes que tiene el gobierno de incrementar los impuestos. ¿Qué consecuencias podría tener en el informe? Señor Bonet, nosotros no mandamos al gobierno, pero sí que le podemos dar algún consejo, porque es nuestra obligación. La obligación parte de lo que ha dicho Salvador Marín antes respecto al esfuerzo fiscal y respecto a lo que está pasando en este momento en España, que es una crisis muy, muy grave, económicamente hablando, y también social. El esfuerzo fiscal se habla poco de él y, sin embargo, hay que hablar del esfuerzo fiscal, porque se habla mucho de que la presión fiscal está por debajo de la media de los países europeos más importantes. Es verdad, pero si comparamos la renta de estos países con la renta per cápita española, pues nos damos cuenta de que aquí estamos haciendo un esfuerzo fiscal superior a lo que hacen pues franceses, alemanes, todos ellos, ¿no? Por tanto, cuidado con subir los impuestos. Y la segunda idea es que en tiempos de tribulación no hacer mudanza. En este momento no está esto para subir impuestos. Lo que sí está es para reflexionar acerca de cómo se debe replantear la fiscalidad en el futuro y hacerlo con mucha calma y desde luego procurando lo que nos tiene que sacar del atolladero, que es el crecimiento del país, y ese pasa por las empresas como conjunto, empresarios, trabajadores
y stakeholders. Una pregunta más. Bueno, yo no sé cómo esto de los impuestos siempre provoca conversación, ¿no? Es decir, siguiendo un poco la intervención del amigo Bonet, a ver, yo creo que no hay nadie que pueda discutir que es el momento, digamos, de gastar. Podríamos introducir un elemento también, ¿no? El gasto siempre tiene que ir acompañado de la eficiencia, ¿eh? Un discurso de gastar tiene que ir siempre acompañado de otro concepto. Gastemos en qué y eficientemente. Cosa que a veces hay intervenciones que te sorprenden, que hablan de gastar, pues hay que decir gastar en qué y de qué manera, ¿no? Respecto a los impuestos, hay que ir con cuidado con debates en estos momentos. Es decir, lo razonable es que los que les corresponde gestionar lo público tienen que introducir debates que alimenten información y conciencia para hacer cosas, ir sacando globos sonda que después lo único que crean es incertidumbre, y en estos momentos yo creo que lo que nos interesa es, primero, retener las inversiones internacionales y nacionales que se han hecho. O sea, que hoy se trata de que las personas que han hecho inversiones pues que no se pongan necesariamente muy nerviosas para cambios normativos, legislativos, atraer y asegurar cualquier inversión que estaba planificada, que es difícil en estos momentos de indefinición, ¿no? Todo esto del tema de la pandemia, la vuelta a la pandemia, pues es razonable que las personas que toman decisiones pues se retraigan. Pues es importante no introducir más inquietud y entonces estos dos impuestos pues hay que hacer un debate ordenado. Es decir, si se hace debate sobre los impuestos medioambientales que tienen que venir, pues habrá que primero analizar que España prácticamente, en un estudio que hizo el Consejo reciente, de una manera muy aséptica, muy como siempre se hacen, pues prácticamente nosotros a través del impuesto sobre los hidrocarburos estamos en la media, como en Alemania, por ejemplo, del tema de impuestos medioambientales. O sea, si vienen unos habrá que quitar otros. O sea, que hay que hacer los debates ordenados y sobre todo no crear incertidumbre, ¿no? Después, sobre las empresas, es curioso que si tú coges el otro informe que hicimos, que ha tenido bastante recorrido, pues ves prácticamente que la recaudación del impuesto sobre sociedades, sobre PIB, está prácticamente alineado y superior, por ejemplo, que Francia o Alemania. Es decir, se puede revisar todo, pues hay que hacer las cosas de una manera ordenada y sobre todo no crear inquietud y incertidumbre. Hay debates, por ejemplo, el debate que se está iniciando sobre el teletrabajo, ¿no? Sobre la normativa del teletrabajo. Bueno, pues es evidente pues, que la normativa laboral pues, es una normativa que no tenía prevista esta eclosión de la digitalización y esta eclosión y generalización, habrá que adaptarlo. Pero lo que no podemos es empezar a disquisiciones que buscan mucho, porque en el sentido común, con el teletrabajo hay una cosa básica, es el acuerdo entre las dos partes. O sea, no introduzcamos, no es un momento de que las personas que toman decisiones, y toman decisiones los trabajadores, los empresarios, los inversores, no introducir más inquietudes. Perdona, es un poco larga, pero un poco para reforzar la intervención de Luis. Solo añadir una cosa que lo han dicho muy bien los dos, pero lo han dicho muy bien los dos. Las declaraciones hacen, o sea, a la economía le hacen mucho daño, o sea, anunciar cosas que luego no son. Por eso el debate, como dice Valentín, ordenados y con datos, o sea, los datos encima de la mesa. Una pregunta más. Estamos un poco frustrados porque hemos trabajado mucho con esto y no hay muchos datos. A mí, por ejemplo, para llevar un poco la contraria a Raúl y a Salvador, realmente nosotros no hemos avanzado significativamente en la tasa de desempleo que tenemos, ¿no? Creo que nos debería avergonzar como país, ¿no? Que seguimos siempre teniendo unas tasas la tasa de actividad, las personas con ganas de trabajar ha aumentado, aún estamos por debajo, pero el desempleo sigue siendo una lacra que tenemos, ¿no? Una lacra que tenemos que precisamente yo creo que es un objetivo de cómo hacemos que esto, ¿no? Porque es la
siempre se dice que la mejor política de bienestar es la que no hay que aplicarla porque todo el mundo se arregla la vida sin problemas y entonces el desempleo es una lacra que tenemos, ¿no? Una lacra que tenemos. ¿No, José Luis, no está de acuerdo conmigo con esto del desempleo? Totalmente de acuerdo. Nosotros en el sistema cameral nos estamos mentalizando para la que viene. La que viene es la necesidad de reciclaje de información y sobre todo en lo que son nuevas tecnologías, de cantidad de personas que se van a quedar en el paro. Estas cantidades de personas van a estar en todos los tramos. Es decir, desde luego los jóvenes, desde luego los millennials, desde luego los de más de 45 años. Estamos nosotros preparando programas para ayudar a estas personas y al final para ayudar a las empresas de la economía del país, porque esto va a ser muy, muy necesario. Nosotros entendemos que hay que revisar todos los escalones de la formación, desde luego, y deprisa. No podemos perder mucho tiempo. En cuanto exista la mínima posibilidad hay que ponerse en marcha, porque esto va a ser muy serio. Bueno, por solo yo voy a añadir una cosa que dice el señor Pic. En el informe lo decimos, eso está incluido. O sea, que se ha avanzado mucho en el empleo, pero que un problema a resolver es el desempleo y el que va a venir. Está dicho. Sí. José Luis, habéis presentado un informe la semana pasada que ha tenido mucho recorrido, que es el tema de la digitalización, ¿no? De todos los temas digitales, ¿no? Que a veces nos llenamos o sea, que sorprende que, por ejemplo, pues la red digital que tenemos en nuestro país, cómo han respondido nuestras empresas, podemos estar muy orgullosos, ¿no? De lo que se ha hecho aquí, ¿no? Pero sorprende que el tema de la digitalización, por ejemplo, el caos administrativo, ¿no? Que existe, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, que en justicia tantas plataformas digitales que no se conectan, que son muy difíciles de conectar entre ellas, que los operadores económicos y los ciudadanos tienen que relacionarse con las diferentes administraciones con plataformas diferentes, ¿no? Digamos, de que tenemos, no, es decir, este informe yo creo que apunta a cosas muy interesantes, ¿no? La importancia de todo este tema de los cambios tecnológicos y la gente que, no sé si puedes comentar algo del informe aquel que ha sido muy interesante, que presentaste la semana pasada, ¿no, José Luis? Una cosa en relación con el trabajo que ha hecho alguna empresa en el pasado, concretamente Telefónica, que ha hecho un esfuerzo de infraestructura de comunicaciones telemáticas impresionante y se ha visto ahora, ¿no? Es decir, gracias a esto ha podido más o menos continuar, ¿no? La segunda es que a partir de esto, a lo que quizá no dábamos la importancia que había que darle, pues ahora va a cambiar el futuro y nuestra manera de trabajar en el futuro. Esto no quiere decir que se acabe lo presencial, que siempre será esencial, ¿no? Pero sí que vamos a utilizar mucho más las posibilidades digitales. Y esto no va a ser solo un tema, por ejemplo, de nuestra institución, la Cámara, ¿no? Sino las cámaras en general, sino que va a ser un tema en todas las empresas. Es decir, hay un cambio ya que se ve en la forma de trabajar de la sociedad en general, de las empresas en particular. Y esto yo creo que va a dar lugar a un incremento de productividad y de eficiencia también. Lo veo con optimismo. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Yo tengo, Andrea Aguado de OK Diario, nuevamente tengo otro par de preguntas que se me han quedado un par de dudas. Hablabais de desempleo. No sé si habéis revisado la previsión de la tasa de desempleo que puede haber, sobre todo cuando después del informe que ha habido de BBVA, por ejemplo, y de otros bancos sobre la tasa de desempleo. Y la segunda pregunta sería, debido a la importancia que habéis dado a la Unión Europea en el informe, me gustaría saber qué importancia tiene que se negocie efectivamente, de una forma correcta, por así decirlo, el Fondo de Reconstrucción Europeo para España. Gracias. José Luis, no sé, ¿contestas tú o Salvador? La segunda es vital. Nosotros pensemos qué hubiera pasado aquí con la COVID esta
si no estuviéramos en Europa. Bueno, no sé, no quiero ni pensarlo, ¿no? Afortunadamente estamos en Europa. Y además lo afortunado es que parece que hay intenciones, por lo menos en personas muy importantes en el mundo de la Unión Europea, que están a favor de unos fondos de reconstrucción importantes, que pueden ayudar a levantar la crisis a las naciones y no solamente a levantar la crisis, sino a avanzar hacia el futuro. Y eso es lo que hay que hacer. Por tanto, en este sentido, la importancia es máxima. Nos jugamos mucho en este envite, ¿no? En cuanto al tema del desempleo, ya lo hemos dicho con claridad, va a ser un esfuerzo en este terreno muy importante. A partir del consenso de las fuerzas en presencia, es decir, sindicatos, empresarios, evidentemente gobierno, oposición, todo el mundo tenemos que ir juntos porque lo requiere la situación, ¿no? Y me gustaría añadir otra cosa. Hablamos mucho de desempleo y hablamos poco de emprendimiento. Y aquí hay que hacer un esfuerzo a favor del emprendimiento fenomenal. Es decir, España necesita más empresarios y más empresarios con sentido del valor añadido, la internacionalización y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías a fondo. Es una necesidad que tenemos urgentísima. No podemos estar perdiendo el tiempo. En ese sentido, es muy importante la formación. Los jóvenes tienen que darse cuenta de lo que deben aportar y en definitiva, para ellos mismos, cómo deben desarrollar su vida. Y en este capítulo, el emprendimiento, el hacerse empresarios, levantar proyectos, es importantísimo. España al final dependerá de esto. Bueno. Sí, yo por completar, por supuesto, lo que ha dicho el presidente, nosotros también, asimismo, desde la Cámara, llevamos a cabo previsiones puntuales acerca de las principales magnitudes económicas y en el caso del paro, del empleo, pues para este año mantenemos una previsión de destrucción de puestos de trabajo en el entorno del 9%, de menos 8,7% en particular, y una tasa media de paro del 19,2%, tasa media de paro, me estoy refiriendo. Entonces, en ese sentido, las publicaciones que está habiendo, actualizaciones de los distintos organismos de análisis, pues vamos un poco en la línea, en sintonía con esa constatación del efecto de la crisis sanitaria sobre la actividad productiva, la actividad económica. A medida que tenemos más datos, pues resulta más evidente que eso, que era a todas luces se iba a producir una traslación al ámbito económico, pues ya sí que se está manifestando y reflejando por los datos que vamos conociendo, y en ese sentido la previsión del conjunto del año pues así lo determina. Además, es importante destacar que, a pesar de que el año que viene pues espera un entorno de crecimiento, paulatina reactivación de la actividad, pero según nuestras estimaciones, no se va a conseguir el nivel de PIB hasta el año 2023. Es decir, que vamos a tener unos años ahí en los que vamos a tener que ir ganando terreno, y eso evidentemente tiene su reflejo en el ámbito del empleo. El empleo se recuperará gradualmente también a socaire del avance de la actividad productiva, pero desafortunadamente no todavía con una tasa de paro que duplica a la de, por ejemplo, el promedio comunitario. Tenemos el doble de esta tasa de paro, como se decía anteriormente, un paro además de carácter estructural y que es uno de los grandes lastres de la economía española y uno de los retos a futuro. Enlazando también con lo que decía el presidente, esta situación es especialmente virulenta en el caso del desempleo juvenil. El desempleo juvenil español, que está en el entorno del 30%, sigue siendo, 32%, sigue siendo el doble además que el de la Unión Europea. Es decir, que tenemos aquí todavía un papel importante que jugar, y el emprendimiento en ese sentido
la creación de empresas, el estímulo y el papel de las empresas en esta lucha contra el desempleo, pues es fundamental, como se ha puesto de manifiesto en estos 45 años y va a seguir siendo. ¿Alguna pregunta más? Buenos días, presidente. Soy Ignacio Fáez, del Economista. Un abrazo para todos, a Salvador, a José Luis. Muchas gracias por la presentación del informe. Una cuestión que quería plantear y comentaros. Como bien ha explicado Salvador, el crecimiento ha sido bastante sostenido durante todos estos últimos años, pero también ha sido muy sostenido el incumplimiento de la senda de déficit y el aumento de la deuda. ¿Creéis que hemos desaprovechado en España una oportunidad importante en los años de crecimiento para poder hacer las reformas necesarias y haber podido atajar ese problema que ahora se nos viene encima con todo esto del coronavirus y las ayudas europeas? Muchas gracias a todos. José Luis, contestas tú, José Luis. Sí, yo creo que efectivamente aquí hay dos cosas. Yo lo he dicho en múltiples ocasiones. Pasada la etapa de supervivencia, que es cuando esto estaba cerca del colapso, mes de marzo, pues ahora estamos en la etapa de recuperación. De aquí hay que salir lo más rápido que se pueda. Por tanto, por ejemplo, salvar el verano en las zonas turísticas del país lo más que se pueda. Ya sabemos que no será como el año 19 fue, ¿no? Que fue un año récord. Pero sí hay que salvar los muebles, porque esto además afecta al ánimo del conjunto del país. Si vemos que esto empieza a recuperar, iremos todos más deprisa a la recuperación. Pero luego está la reconstrucción. La reconstrucción tiene la suerte, a mi juicio, de que la Unión Europea está haciendo sus deberes y que, aunque se está negociando en este momento, pues va a haber fondos de reconstrucción importantes. Estos fondos de reconstrucción supone la modernización y el progreso de España y las reformas estructurales necesarias para hacerlo en todos los ámbitos sustanciales de nuestra convivencia, desde lo que es el mundo de las pensiones, que parece mentira que el pacto de Toledo no esté ahí ya debatiendo hace mucho tiempo, quizá lo hacen, pues bueno, ahora que lo concreten, ¿no? Y por otro lado, en todos los aspectos que la Unión Europea mismo nos ha indicado el camino: digitalización, sostenibilidad, formación, reindustrialización y, por supuesto, una cosa que es importantísima: internacionalización. No va a quedarse esto en la desglobalización. Puede haber rifirrafes, sí, y altibajos también, pero la globalización no la para nadie. Y España se tiene que adaptar a la globalización. Y eso es la internacionalización de las empresas. Y esto, pues, ya nos salvó de alguna manera en la anterior crisis y ahora tiene que seguir redoblándose el esfuerzo. No sé, Salvador, como te han mencionado, ¿quieres decir alguna cosa? No, bueno, a ver, lo que dice Ignacio, efectivamente, a ver, las reformas, si ves cómo sube la curva, en el 2012-2013 pues se hicieron reformas y hay que hacer reformas, hay que seguir haciendo reformas. Es decir, tenemos que también tener, o sea, la senda del control del déficit fiscal es muy importante. De hecho, la propia Unión Europea te lo pone y entonces yo creo que sí que en la época de bonanza se hicieron cosas, pero hay que seguir haciéndolas. Hay que seguir haciendo. No puede haber un corte. Ese sería el resumen. No puede haber un corte y ya está. Es decir, tenemos que también hacer esfuerzos en lo que se ha dicho, eficiencia, eficacia. Tenemos que también ver dónde tenemos que gastar, cómo tenemos que gastarlo. O sea, que faltan por hacer muchas reformas estructurales. Sí, hubo oleada de reformas estructurales. También hubo años anteriores, ¿no? Entonces, las reformas estructurales nunca hay que pararlas. Y el tema de la deuda pública es un tema que tenemos que resolver y que tenemos que enfrentarlo. Bueno, de hecho, el otro día, José Luis, tuvimos a la presidenta de la IREF, a Cristina Herrero, y dijo una cifra. Primero dijo que claro, es muy difícil hacer previsiones y lo único que podemos hacer es escenarios, ¿no? Pero un escenario posible
era que nosotros tendríamos podríamos creciendo, tener el mismo nivel de déficit que tenemos antes de la crisis, a finales del año 2030. Entonces, cuando se habla de condicionantes europeos, el máximo condicionante que desde el punto de vista financiero es tener mucha deuda, porque en el fondo, por mucho que el Banco Central Europeo pueda tener más o menos el 25% de nuestra deuda, hay un 75% de la deuda que hay que ir renegociando constantemente. Y gracias a Dios, pues la prima de riesgo no ha tenido sobresaltos importantes por lo que ha dicho el presidente Bonet. Pues por esta hay el hermano mayor que dice aquí estamos, ¿no? Para lo que sea necesario, pero este hermano mayor, pues no necesariamente puede ser este escudo los próximos 10 años. Entonces, el tener un nivel de deuda lo que te provoca es tu capacidad de maniobra se reduce, siempre está condicionada a los cambios. Y esto solo se puede hacer, es lo que ha dicho el presidente Bonet, pues es que es lo clásico, ¿no? La internacionalización, el gasto eficiente, es que no hay otra receta, es que no hay otra receta posible, ¿no? Y entonces esto, yo sé, por ejemplo, lo que ha pasado con los ERTES es bastante curioso, separando evidentemente sectores que han sabido desaparecida su capacidad de actuar porque estaban en un hotel en una zona turística. Hay sectores que realmente no podían hacer nada, pero entonces hay muchos grises. Las empresas, ves que las empresas más dinámicas han utilizado lo que ha dicho el presidente Bonet, están obsesionadas con la digitalización, están obsesionadas de decir, bueno, esto ha sido una experiencia, el teletrabajo, el trabajo a distancia, qué experiencias positivas cojo, qué equipos, qué personas han sido las más eficientes, cómo han reaccionado diferentes equipos. Y a veces desde el discurso público, porque estamos hablando de déficit público, estamos haciendo un discurso como si nada hubiera pasado. Es decir, a mí me sorprende que estamos haciendo un discurso como, o sea, hay que removerlo todo. O sea, que estamos la filosofía de Bonet y amigo Salvador, de que las reformas es esto, es que las reformas no son grandes reformas, son constantemente revisar todo aquello que no te permite crecer y ser más eficiente. Entonces, ahora es curiosísimo que nos dedicamos a esto relacionamos con las empresas, que ves que los ejecutivos, los responsables, los equipos, las personas, en pleno mes de julio están todos obsesionados qué experiencias han cogido en sus equipos en estos meses terribles, porque no hay que perder el mes de agosto, porque el 1 de septiembre hay que recoger todos los frutos para ser más eficiente, frente a otras empresas pues que han preferido pues tener una situación complaciente de, bueno, esto ya veremos, y no sé, esto es lo de siempre, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, presidente Bonet, tenías que despedir tú, ¿no? Ya que he empezado yo, tendrás que despedir tú, ¿no? Debemos trabajar, ¿no? Despedir y decirles gracias a los compañeros que nos han acompañado. Sí, yo digo lo que ha dicho es muy acertado. Es decir, que vamos a ver, ahora la ayuda europea, Banco Central Europeo fundamentalmente, nos ha permitido parar el golpe, porque si no hubiese sido muy complicado. Bueno, pues ya hemos parado el golpe. ¿Esto se acaba aquí? No, esto empieza aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se sale? Pues se sale a base de considerar que cada uno en su empresa y la sociedad en su conjunto tiene que tener los valores fundamentales que nos han llevado hasta aquí en esta etapa de crecimiento del año 75 al 2020. ¿Y cuáles son? Resiliencia. Cuando tú estás con muchos problemas hay que aguantar y, por tanto, hacer el esfuerzo necesario. Segundo, ánimo. Tercero, ambición. ¿Por qué se ha conseguido esto que hemos visto en el informe? Porque ha habido ánimo y ambición en el mundo empresarial y en el conjunto de los españoles. Y en ese sentido, esto es lo que nos ha llevado al crecimiento y al progreso. Pues ahora es lo mismo. Es otro episodio que empieza ahora. Necesitamos la resiliencia de los españoles, que la tienen, porque lo hemos demostrado. Y segundo, la ambición y el ánimo para ir hacia adelante, modernizarnos
y progresar, otro salto adelante. ¿Cómo tiene que hacerse esto? Evidentemente, con una buena gestión pública y por supuesto, con ayuda de Europa, desde luego, y sobre todo con la ambición de conquistar el mundo. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos empezado a hacerlo. Afortunadamente se ha empezado a hacer esto. Y ya, sobre todo, la última crisis ha dado un paso importante. Ahora hay que redoblar ese esfuerzo y hay que ir a más. ¿Tenemos posibilidades? Sí. Los españoles tenemos posibilidades. Se ha visto en los gráficos. Lo que ha pasado con el turismo. Bueno, ¿el turismo está acabado? No. El turismo está en este momento en un impasse. Pero lo que hay que hacer es procurar sacar el mayor partido en este momento y, desde luego, recuperar la posición en cuanto se pueda por tratamiento médico, vacunas o lo que sea. Y en ese sentido es lo que debemos empeñarnos. No podemos perder tiempo ni deprimirnos. Hay que tener el ánimo necesario para seguir progresando en bien de todos. Y cada uno en sí mismo tiene que hacer un examen de conciencia. ¿Qué puedo hacer yo para mejorarme a mí mismo y ayudar a los demás? Bueno, de verdad ha sido un final perfecto, de verdad. Esto resume un poco lo que pretendíamos con este, ¿no? Recoger lo mejor, la resiliencia, hay que aguantar, ánimo y ambición. Sin ambición, si nos conformamos donde hemos llegado y nos ponemos a dormir, al final, en catalán lo perdrem mal, ¿no? No hará daño todo esto. Pues si el presidente Bonet no dice nada más, en nombre de la Cámara, del Consejo de Economistas, quisiera volver a agradecer a Raúl y a Salvador y a las 10 personas que han participado en este estudio. Les hemos hecho creer un poquito, estábamos dudando si hacerlo antes de agosto o después de agosto, decidimos hacerlo antes de agosto, les pedimos perdón y a estos 20 y pico compañeros de la prensa que habéis estado, os agradecemos muchísimo porque en el fondo nosotros como entidades de derecho público, tanto la Cámara como el Consejo de Economistas, prácticamente muchas horas las dedicamos al servicio público, no solo a nuestros asociados o colegiados, sino que hay una voluntad de servicio público y sin vosotros una parte de esta función no se puede hacer. O sea que de verdad que estamos profundamente agradecidos. Tanto las personas, Raúl como Salvador, como su equipo, José Luis Bonet y yo mismo, pues estamos, si necesitáis, nos llamáis y lo que queráis sobre este estudio y bueno, ahora vamos a intentar difundir un poco este estudio para que cumpla su objetivo. Pues si José Luis dice lo contrario, pues damos por terminado este encuentro, ¿no? Don José Luis, va. Muchas gracias a todos, ¿vale? Gracias a todos, Gracias, adiós. Hasta luego, gracias.